A todos los amigos que ya están enlazados con la señal de Betel Radio. Ya empezó este programa Los Especiales de Betel y nos encontramos en conducción con don Francisco Ugarteche para tocar un tema muy importante sobre abuso sexual en menores de edad. Don Francisco, buenas tardes. Un gusto, como todos los viernes, acompañarte en este programa de Los Especiales de Betel, Fanny, y efectivamente este caso de violación a menores de edad ha cobrado palpitante actualidad con la noticia esta tan terrible, ¿no? Esta niña aparentemente, supuestamente ha sido violada en el interior de un local escolar, de un jardín infantil, y nada menos que el principal sospechoso es el director del jardín infantil. Sí, y lamentable esta situación donde muchas veces estas instituciones educativas deben ser de seguridad por medio de profesores, docentes que están especializados, incluso capacitados para velar por el cuidado de los menores de edad, pero sin duda alguna, como se dice, ya no se puede confiar en nadie, don Francisco. Para tocar esos temas, vamos a ya presentar a la doctora María Ángela Aguamán, abogada de familia, conciliadora extrajudicial y gestora pública. Muy buenas tardes, doctora. Siempre usted acompañándonos, esa gentil respuesta que siempre nos otorga para resolver muchos casos que se presentan. Fanny, don Francisco, nuevamente aquí con nuestros amigos de Betel. Digo nuestros porque ya lo siento así, porque venimos acompañándolos y dándoles esta orientación legal. Y bueno, me da mucha pena que siempre tengamos que reunirnos para contarnos malas noticias. Pero bueno, tengamos ánimos, tengamos la esperanza que hay gente buena, que nos escucha, que nos ve, que va a escuchar atentamente, reitero, todo lo que vamos a conversar y va a tomar las previsiones del caso para que estas situaciones de una vez cesen. Sí, y justamente, don Francisco, antes de pasar al informe que tenemos desarrollados con la producción, usted hizo una entrevista hoy por la mañana, don Francisco, a la señorita Rosa Jiménez Muñoz, víctima de una experiencia aterradora, ¿no? Ella vivió desde muy corta edad ese tema de violencia sexual, afectada a ella emocionalmente. Yo creo que ha pasado tantos años, más de 20 años para ser exactos, y todavía esas heridas no se pueden olvidar. Para escuchar esta entrevista y ir un poco desarrollando los comentarios con nuestra invitada. Ella está interesada en impulsar un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los casos de violación a niños, a menores de edad, y tiene una serie de argumentos, y el principal creo que es su propio caso, ¿no?, que fue desechado por el sistema judicial peruano porque le dijeron que había prescrito. Entonces, pero la violación no prescribe. El daño que le causan a una persona violada es por el resto de su vida, emocionalmente, ¿no?, afectada. Claro, y las consecuencias son terribles. El menor violado a veces se convierte en delincuente, a veces se retrae y no quiere ir al colegio, y otras veces llega incluso hasta el suicidio. Vamos a escuchar esta entrevista que se realizó a la señorita Rosa Jiménez para que nos desarrolle un poco más con la información. Estoy en comunicación con Rosa Juárez Muñoz. Buenos días, Rosa. Gracias por atender nuestro llamado. Y lo hacemos porque acá en el Perú estamos interesados en un tema en el cual sabemos tú también estás interesada. Acaba de producirse la violación de una niña de 3 años en un jardín infantil. El director de ese jardín infantil finalmente es el acusado, es el principal sospechoso, y eso ha traído a la opinión pública, a todos nos preocupa que sigan existiendo casos de violación, y lo más triste es que finalmente puedan quedar impunes. Sabemos que tú estás empeñada en promover un proyecto de ley para que los casos de violación a niños no prescriban. Cuéntanos, ¿cómo es que nace esta iniciativa? Bueno, muchísimas gracias primeramente por tenerme en su programa. Mi nombre es Rosa Jiménez. Este proyecto nace, yo como muchas víctimas en el Perú,
el gran problema que hay en el Perú es el silencio. Entonces, cuando yo fui victimizada desde los 6 años hasta los 8 años, no pude verbalizar realmente lo que me había pasado, y ya cuando lo hice a los 16 años, necesitaba el apoyo de mis padres, pero en su momento ellos no pusieron la denuncia, realmente no tomaron cartas en el asunto. Entonces esto me llevó a tratar de prepararme yo sola para poder enfrentar esto, que es una denuncia, es algo muy largo y doloroso. Y cuando ya lo pude hacer, ya era demasiado tarde. Entonces me di con la sorpresa que en Perú estos crímenes prescriben, pero estos traumas y estos... el dolor no prescribe. No prescriben. Entonces es algo que no sé en qué se basa esto de la prescripción. Las víctimas como yo callan, toman mucho tiempo en decir lo que le ha pasado, y yo no sé en qué se basa la prescripción de darnos de 5 a 30 años, depende de la gravedad, especialmente cuando necesitamos un tiempo para prepararnos, no solo físicamente, psicológicamente y financieramente, porque es un proceso largo y muy costoso. Entonces, como le digo, yo regresé al Perú, después que ya estaba preparada, me volví investigadora privada, busqué a este sujeto, me enteré que este sujeto tiene muchas otras denuncias, ya también violado a otros niños, pero sin embargo la fiscalía, en este caso fue la fiscal Yané Ordóñez Huarca, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial de Villa María del Triunfo, que tomó el caso y desgraciadamente no hizo nunca nada en mi caso. Y también cuando buscamos otra víctima para que presente la denuncia, para él sí todavía había tiempo, tenía un año más para que su caso prescriba, pero sin embargo esta fiscal también archivó el caso. Entonces no es solo la prescripción que deja a violadores libres, también es la propia justicia, la propia entidad, es la fiscalía en este caso, que no hizo ningún tipo de investigación. Todo esto me llevó a que tratara de ver cuáles eran las leyes injustas, en este caso la prescripción. Entonces hablé con 3 diferentes congresistas de 3 diferentes partidos, y los 3 estuvieron de acuerdo de que esta ley solo está amparando a violadores. Es un problema grandísimo que tenemos en Perú, tenemos una plaga de violadores. Ellos prepararon unas leyes, las leyes ya están presentadas, han sido presentadas en marzo del 2017, pero aún no han sido debatidas. Entonces esto no ayuda a nadie, las leyes están ahí, y a eso voy. Esto que acaba de pasar de esta niña de 3 años, es algo, lastimosamente, es algo diario que pasa en el Perú. Se dicen que son 70 violaciones diarias que son presentadas. Imagínense cuántas más hay de las víctimas que callan, víctimas como yo, que hay muchísimas. Sí, estuve leyendo una entrevista que te hacen sobre tu caso y sobre la propuesta para eliminar esto de la prescripción en los casos de violación a menores de edad, y contabas algo que me parece que es muy importante, y es que a veces las víctimas, bueno, tú eres una sobreviviente de esta violación, porque a veces las víctimas llegan a quitarse la vida, ¿no? Claro, no, sí. Aparte de las huellas psicológicas que nos deja, son marcas físicas. Yo lo he vivido en carne propia. Tengo marcas que nunca van a ser borradas. Pero a eso es lo que voy. Estas leyes realmente lo único que están generando es que personas como este violador en serie queden libres buscando a su siguiente víctima. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar prioridad y tratar de cambiar esta ley injusta. Yo creo que si todos nos unimos nuestras voces y exigimos que esto cambie, se va a volver una realidad. Rosa, cuenta con nosotros, tómanos como tus aliados en esta causa. Nosotros humildemente, desde nuestra trinchera, vamos a apoyarte, vamos a luchar porque no sigan prescribiendo estos delitos y sean sancionados los violadores. Creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Claro, y al cambiar la ley, yo creo que mucha gente dice, no, la ley
Si cambia eso no va a cambiar nada, van a seguir ocurriendo violaciones. Claro que sí, pero vamos a tener menos violadores libres. Esta ley va a mandar un mensaje muy fuerte a estos violadores, que tarde o temprano van a pagar por estos crímenes. Ahora lo que se ve es que si un violador hace algo, la mayoría de veces es alguien en la familia que mantiene a la persona, a la víctima, callada por un cierto tiempo. Ellos saben cuándo el crimen va a prescribir y luego comienzan a reincidir. Entonces a eso voy, eso tiene que ser completamente eliminado, este no es un crimen cualquiera. Claro que cuando se trata de derechos humanos, los delitos son imprescriptibles. Incluso cuando se trata de delitos contra el tesoro público también, y que cometen los funcionarios públicos, son delitos imprescriptibles. ¿Por qué no va a ser imprescriptible la violación a un niño, a una niña? Estamos contigo, Rosa, y confiamos comunicarnos pronto nuevamente para seguir tratando cómo va este proyecto y necesitamos tu testimonio para reforzar nuestra campaña. Muchísimas gracias. Ha sido Rosa Muñoz desde los Estados Unidos. Agradecemos la comunicación y reiteramos, confiamos tenerla pronto nuevamente con nosotros aquí en Betel Radio. Muy amable, gracias. Muy bien, 12 del mediodía con 20 minutos. Era una entrevista a Rosa Jiménez Muñoz, víctima de violación sexual cuando ella tenía 6 años. Es difícil quizás que ella lo vuelva a recordar, vuelva a comentar sobre este caso tan difícil. Actualmente ella está haciendo una campaña en redes sociales, ni un niño más violado, ¿no? Entonces, doctora, escuchábamos un caso muy difícil que tuvo que enfrentar desde muy niña, pero aún así no debe quedar impune. Sí, es muy loable la actitud generosa que tiene Rosa al expresarnos esta experiencia tan traumática que vivió desde los 6 años y ahora adulta, ya liberada, ¿no? Ya con mucho soporte emocional, lo cuenta para que sea difundido. Y es más, busca aliados a partir de su experiencia, porque solo a quien le ha tocado vivir una situación de violencia sabe cuánto cuesta salir de ese hoyo. En el caso que ahora nos convoca a nivel nacional, una vez más, es esta niña de 3 años que alertó, habló. ¿Por qué? Porque tal vez ya se están dando ese tipo de diálogos en casa que antes no se estaban dando, en el sentido de prevenir a nuestras niñas sobre el cuidado de su cuerpo, sobre la protección a su salud sexual, a su salud integral, y de decirle que nadie te tiene que tocar. Y creo que por eso esta niña, esta pequeñita, habló y dijo y expresó su inconformidad porque ella no se sentía bien al haber sido tocada por este director del nido donde ella estudiaba. Entonces, esto es positivo, dentro de toda esta tragedia es positivo, porque ya los papás están hablando. Entonces necesitamos que los papás conversen más con los hijos, la familia empiece a empaparse sobre estas situaciones, porque no es que le pasó allá o acá no va a pasar. Esta situación es una pandemia, como lo reitero, y estos depredadores disfrazados de directores, de padres de familia, de tío, de abuelo, de hermano, están cerca a las víctimas para violentarlas y marcarlas de por vida. Ya hablaba con don Francisco antes de la entrevista y señalaba que el tema de la salud mental ya no debe ser una poesía más que se esté recitando. Yo creo que los nuevos ministros, en este caso la ministra de Salud, debe de, digamos, es la oportunidad para que pueda demostrar realmente que el gobierno, sea quien sea, está ahora en alerta roja con estos temas de violación. Ahora se une más el tema del ministro de Educación, que está tocando este ministerio con este tema, porque realmente las personas que van a estar en contacto directo con los menores, llámese profesores, tutores, deben pasar una rigurosa evaluación en la salud mental. Que es importante, ¿no? Sí, no solo son los títulos, los grados, la preparación, también vayamos a ver la calidad humana que van a tener estas personas, porque van a estar mucho tiempo con estos niños o adolescentes. Claro. Y es importante también que se les recalque que la ley va a ser rigurosa. La ley va a perseguir, como en este momento lo está haciendo. Están persiguiéndolo a nivel nacional este señor, porque está como no ha habido. Ya se cortó el pelo, se afeitó, pero va a ser perseguido hasta ser atrapado.
Y justamente, don Francisco, en la entrevista que realizaba usted, se vio que ella comentó que, bueno, todavía quedó impune este caso, pero el violador ha vuelto a cometer los mismos casos y todavía la justicia no hace nada. Esa es la razón. Eso es lamentable. Claro, es la razón por la cual hay que insistir en el tema, porque un violador suelto lo que va a ocurrir es que va a volver a violar, va a haber más víctimas. Entonces hay que actuar y hay estudios que demuestran que el niño violentado o la niña violada desarrolla una pérdida de su autoestima y ve el asunto del sexo de una manera distinta a como la vemos todos, ¿no? El niño puede volverse muy retraído, muy retraída y perder confianza con los adultos, pierde la confianza y puede llegar incluso a considerar el suicidio, ¿no? Sí, eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Y bueno, ya en el ámbito legal, este tema de la violación a una menor de edad está pues tipificado en nuestro Código Penal, está aquí, es muchas veces letra muerta y se efectiviza cuando se atrapa y se sanciona y se juzga al infractor. Y en este caso la pena máxima es pues de cadena perpetua. ¿Qué pasa si de repente sucede este caso en otro menor de edad que pueda violentar a una niña? De repente puede tener unos 15, 16, el violador, siendo pues un adolescente con una niña de 3, 4 años. ¿Cómo se ejecuta la pena para ellos? A ver, vamos a dividir tu pregunta en dos respuestas. La primera, que es un menor de edad que es infractor frente a otra menor de edad víctima. El menor de edad, de acuerdo a la ley, a nuestra legislación, es sancionado por el Código de los Niños y Adolescentes. Es un menor infractor, ¿no? Al menor infractor lo van a trasladar a un centro de rehabilitación para menores, para que esté ahí hasta que cumpla la mayoría de edad. Luego ya va a ser juzgado, va a ser incorporado la sanción al ámbito del derecho penal, que es ya a partir de los 18 años en adelante. Claro. ¿Okay? Lo segundo es, ¿por qué un menor de edad ataca a otro menor de edad? ¿Por qué el tema ya de agresión está al mismo ras? Ya no es un mayor de edad frente a un menor de edad. Que suele suceder también en muchos casos. Sí. ¿Por qué? Pero voy a esto. Porque este chico, como señala don Francisco, ya está perturbado mentalmente. Ya está perturbado. Sin ir muy lejos, lo que estamos viendo ahora en la televisión, este señor que mandó a matar a sus padres ancianos para poseer algo físico que se llama terreno, señaló, ¿no? Gritando, ¿no? Que él me gritaba, él me maltrataba de niño y se lo merecía, dice, ¿no? Entonces, esto traslado esta situación que ahora está pasando. A la pregunta que me haces, los jóvenes vienen de una familia o de una familia funcional o disfuncional, a veces no tienen ni familia, y vienen arrastrando recuerdos, traumas, y lo único que hace es desfogar esa situación de sufrible, de ira, ¿no? Con otro menor de edad. Porque es así, la escala del poder es del más fuerte al más débil, es así. Y no, dice que el niño violentado después le cuesta mucho establecer relaciones con otras personas porque todas las relaciones las va a ver en función a la posibilidad de una relación sexual. Entonces, esta niña que estamos ahora lamentablemente comentando lo que le ha ocurrido, si no recibe inmediatamente, y este es otro punto más de la situación, una adecuada estabilidad emocional, esta niña es una potencial suicida o es una potencial mujer que va a vivir aislada del mundo, con miedos y temores. Es un producto que para la sociedad no le va a sumar, le va a restar. Vayamos a ver cómo ella se va a desarrollar más adelante. Y es importante que se tome pues las medidas necesarias en el tema de salud mental, tanto a docentes, a profesores, ¿no? A directores que van padres, a estar, a padres también, ¿no? Pero en este caso, que estamos ahora puntualmente, a directores y docentes que van a estar las 8 o 10 horas con niños y adolescentes. Justamente tenemos en línea al congresista Johnny Ilescano. Justo mencionó también don Francisco Rosa que se presentó a distintos congresistas para ver su caso y presentar un proyecto de ley, pero lamentablemente todavía no hay una respuesta.
quisiéramos ver si de repente el congresista conoce de esos temas a algún proyecto de ley, cómo se pueda resolver estos casos para que no quede impune, Francisco. Sí, congresista, ¿me escucha? Congresista Johnny Lescano, buenas tardes. Sí, don Francisco, un saludo cariñoso a través de Radio Betel a todos quienes que nos están escuchando. Congresista, la consulta es por el caso de una ahora ya joven profesional, pero ella fue violentada de niña y se demoró mucho tiempo en finalmente verbalizar, en comunicarle esto a sus padres no supieron reaccionar de la mejor manera y finalmente el caso, cuando ella ha acudido al sistema judicial, le han dicho no, pero eso ya prescribió. Y entonces claro ella está empeñada en impulsar un proyecto de ley que declare imprescriptible los casos de violación a niños. ¿Usted no sé qué opina? Bueno, entiendo que ya se ha presentado un proyecto de ley, don Francisco, para que se declare imprescriptible estos delitos de carácter sexual que afectan la intimidad de los niños, de los jóvenes. Lo que falta es simplemente aprobar en la Comisión de Justicia. De tal manera que eso hay que acelerarlo. Y hemos aprobado incrementar las penas para los que incurren en delitos de violación, como hemos visto de niñas de 11 años, que fue realmente dramático ver la situación de esa niña que fue violentada por un delincuente que trabajaba cerca de una comisaría. Y vemos incluso padres que violentan a sus hijos. Entonces, ahí se les da cadena perpetua. Yo propuse la castración química, que obviamente deben incluirlo en el dictamen aprobado en la Comisión de Justicia, castración química. Lo que faltaría es agregar que estos delitos son imprescriptibles, ¿no? Cuando se afectan a los niños, a personas que a veces no denuncian y que por lo tanto dejan pasar el tiempo y después el delito queda impune. Entonces, eso habría que agregarlo, pero ahí hay una iniciativa en la cual se puede incluir esta situación en el debate en el Pleno, que va a realizarse, supongo, de esta semana que viene, que hay Cumbre de las Américas, y por lo tanto parece que no va a haber Pleno. A la otra semana, de acá a 2 semanas, se podría tocar el tema. Bien, congresista, le agradecemos mucho por su interés y confiamos volver a comunicarnos con usted para seguir el asunto. Nos interesa mucho con impulsar, todo gusto, apoyar. Con todo gusto, don Francisco, yo voy a exigir, le voy a poner énfasis para que también esta norma incluya, en el Pleno se incluya este caso de imprescriptibilidad de los delitos que van en contra de la integridad sexual de las personas. Sí, porque el dolor, el daño, esos niños para toda la vida van a vivir, a ellos no les prescribe, no prescribe con ellos el problema. Totalmente de acuerdo, don Francisco, y vamos a tomar nota debida para que la castración química se incluya y además la imprescriptibilidad que tiene que ser incluida de todas maneras. Muchas gracias por su tiempo, por su comentario, congresista, muy amable. No, a ustedes, más bien, felicitarlo siempre por el trabajo tan extraordinario que hace Radio y Televisión BT. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, era el congresista Johnny Lescano también sumando a este caso de Rosa Jiménez. Ya se presentó el proyecto de ley, falta ejecutar, esperamos que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Para que estos casos que ya hemos mencionado anteriormente de violaciones, y creo que no hay diario que veamos cada día y no pase un caso, no solo en Lima, sino también en provincia, a nivel nacional. Vamos a tener también un comentario, que algo muy importante que dijo como un tema de solución, don Francisco, pero realmente será la solución el tema de castración química. ¿En qué incluye? Es un tratamiento que al final van a llevar, y creo que no es una sola vez, sino continuamente, los violadores, ¿no? Si se les da este tema de castración química, ¿y el dinero de quién? De todos los peruanos. Sí, no sé si la castración sea, yo creo que no es un asunto. No es una solución, bueno, en opinión. Mental, ¿no? Creo que cómo los castras mentalmente, ¿no? Claro, tampoco, porque ese es un tema psicológico ya que hay que trabajar, ¿no? Sí, como estamos ya señalando en diferentes entrevistas, y que, como vuelvo a decir, es lamentable comentar estas cosas, pero hay que sacarle provecho a esta situación, a esta desgracia, en el sentido de que tenemos que estar más alertas
de que si ya estamos hablando con nuestros hijos, hablemos un poco más, extendamos la conversación hacia las sanciones, porque justo venía en un taxi y le comentaba al taxista rapidito, no, señor, ¿usted qué piensa? Sí, pues señorita, es lamentable, ¿no? Entonces, esa respuesta me pareció tan insensible, tan ligera, como que... Como indiferencia. Indiferencia, ¿no? Sí, pues es una pena, es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, señor, pero ¿y usted alguna vez ha sido testigo de un piropo de un amigo suyo a una menor de edad? Ah, sí, varias veces, ¿no? Ah, ¿y usted qué le dijo, señor? ¿Que estaba bien? No, solamente le dijo, oye, no te pases. ¿Qué es lo único que usted le dijo? Y usted no le podía decir, oye, no te pases, puede ser tu hija, o no te pases, ¿cómo a una niña le vas a piropear? Entonces, pero ¿quién se quiere meter en problemas, señorita? Además, se hace un piropito. Entonces, ese piropito después se convierte en un pensamiento, ese pensamiento se vuelve en una idea y esa idea se vuelve en un delito, ¿no? Ese es el camino que generalmente siguen las personas que inician las cosas mal, porque no se piropea a una menor de edad, no se ve con ojos de adulto a una niña de 3 años, 2 años, ¿no? Entonces empecemos a tener mucho cuidado con esas situaciones y advirtamos a nuestros hijos. No esperemos, el Código Penal, no, eso lo ven los abogados, eso es para no, empecemos a tener lectura, decir, ¿saben qué, hijos? Si tú tratas mal a una mujer, no solamente no te va a dejar, te va a denunciar y vas a tener muchas sanciones, puedes llegar hasta la cárcel. Si tú a la fuerza tomas a tu enamorada y con engaños la llevas a un hotel o la metes acá a la casa cuando nosotros no estemos y a la fuerza la tomas sabiendo que es virgen y la violas contra su voluntad, vas a ir a la cárcel. Y nosotros te vamos a llevar fruta y ropa. Así de cruel hay que ser con los hijos. No decir, vamos a cubrirte, vamos a ver. No empecemos a encubrir las malas acciones. No son simples piropos, no son simples miradas. Que eso es lamentable, ¿no? doctora. Son ya actos que inician. Este comportamiento más responde por problemas psicológicos, ¿no? Realmente. Justamente mencionó, como decía hace un momento el congresista Johnny Lescano, si el tema de castración química puede ser una posible solución, en este caso, hacia los violadores. Vamos a escuchar en breve al doctor Luis Solari para que también nos dé su oportuno comentario. Así que vamos a una pausa y retornamos con este comentario del doctor Luis Solari, exministro de Salud. Al doctor Luis Solari, exministro de Salud, para que nos comente si la solución para el tema de los casos de los violadores, terminar con todo este tema, es la castración química. Sí, nos escucha, doctor Solari, buenas tardes. Sí, ¿cómo está, señor Repecho? Saludarlo. Gracias por atender nuestro llamado. No es precisamente una solución porque eso no va a modificar la parte instintiva de la persona. La verdadera solución es simplemente encerrarlos de por vida. Ahí encerrarlos de por vida y realmente sin derecho a ningún beneficio penitenciario. Esa es la solución. Entonces, uno lo encierra no solo para castigar la culpa, sino básicamente para proteger a los buenos. O sea, que la justicia tiene dos caras: sancionar a los malos, pero la otra parte es proteger a los buenos. Entonces, si usted solamente le da castración química, si se pudiera jurídicamente, lo único que está haciendo es castigando al malo y no protegiendo al bueno. Eso para mí la mejor solución es cadena perpetua sin lugar a beneficios. De ahí hasta que ya pues si nada, tiene 70 años, pobrecito, que salgan, nada, porque los instintos seguirán siendo los mismos. Doctor, y quería consultarle también respecto a un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de violación a menores de edad. No sé qué opina usted. Bueno, lo que pasa es que, por supuesto que eso es una solución, pero habría que preguntarle a los juristas si eso rompe con el tema de la proporcionalidad. Usted sabe que usted da la ley y alguien simplemente le hace una acción de inconstitucionalidad, la consigue y ya pues ya está nula. Entonces, cada vez que uno va a hacer una de estas normas, tiene que estar muy seguro de que va a tener jurídicamente éxito. Sin embargo, hay que señalar de que peor que el castigo jurídico es el tema social. Usted ha visto
cómo en algunos casos, por ejemplo, estos famosos casos de acoso sexual, hay denuncias que se han hecho 20 años después y el impacto que tiene una cosa de este tipo es de tal magnitud que imagines un político en campaña para el presidente de la República y sale una persona que fue violada 25 años atrás, se acabó la candidatura. O sea, el castigo social es mucho mayor que la imprescribilidad. El hecho de denunciar, ¿no? Habría que mire lo que ha pasado en Hollywood con las denuncias solo de acoso. Hay gente que se ha quedado sin trabajo. Hay gente que la han votado en el centro de una serie que producía millones de dólares a los que las hacían. Pero por el temor de perder a los anunciantes, todo el mundo se deshace pues de los malos elementos. Hoy día hay cuestiones que la sociedad mundial ya no tolera. Antes había un poquito de tolerancia, un poco de permisividad. Hoy día con la difusión de la realidad en tiempo real, para ser redundante, mientras están pasando las cosas en otra parte del mundo, entonces con eso la carga social y la presión social que hay para cuestiones de este tipo es grande, ¿no? Entonces puede ser que declaren imprescriptible el delito de violación, pero los abogados pues hacen milagros, ¿no? Entonces salvan a las personas, viven de eso los penalistas, ¿no? De salvar a los inocentes, pero también de salvar, sabe Dios a cuántos culpables, ¿no? Entonces para mí, así, rajatabla, encerrado de por vida sin beneficios penitenciarios y se acabó el problema, ¿no? Definitivamente, porque mire, la peor sanción que puede tener uno no es la muerte para una persona que tiene un problema, eso que no pueden dejar de ser violadores, es como una liberación. En cambio, la cadena perpetua realmente, ¿qué hace la sociedad? Bueno, esta culpa la vas a expiar de por vida. Eso es una verdadera expiación de culpa, ¿no? Yo, siempre que han habido debates sobre esto, he insistido, lo mejor es encerrar a esta gente de por vida. Sí, que le va a costar al Estado. Bueno, el Estado, esa es una de sus finalidades, proteger a los buenos, sino para qué tenemos policía, ¿no? Así es, doctor Solari. Le agradecemos mucho por su comentario y por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Como expresa el doctor Luis Solari, la cadena perpetua, para que ellos también sufran, quizás no la magnitud de lo que han sufrido esos niños por sus agresiones violentas, y tristemente pues esos niños llevan la consecuencia después, ¿no? Sí, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad son los derechos que se deben proteger hoy en día. El derecho a la vida de los menores de edad, a vivir tranquilamente, a desplazarse por los diferentes espacios que tienen, la casa, el colegio, la sociedad, debe de respetarse. El derecho a la libertad es un derecho tan sagrado que quien se atreve a perderlo, quien lo expone, realmente no sabe lo que está perdiendo. Entonces, ¿no? Coincido con el señor Solari en el sentido de que efectivamente la libertad no tiene precio. Y si tú te la juegas, si tú te expones, pues esa libertad se te va a restringir. Así como tú has restringido la vida de una persona al matarla, o has restringido la libertad sexual y la intimidad de una menor o mayor de edad o un incapaz, al violarla, al violentarla, al agredirla de tal forma que la has marcado de por vida. Entonces, ante una situación de esa manera, la pena es esta, la de la cadena perpetua, que es aislarlo del mundo, porque así te lo buscaste, tú quisiste eso. Te aislamos del mundo, te vas a una cárcel y te quedas ahí purgando día, tarde y noche, pues esta sanción. Y se te limita la libertad de tránsito, se te limita... No, tú mismo te la limitaste, porque tú buscaste esto. Entonces, echa la ley, echa la sanción. No echa la ley, echa la trampa. Comentaba el doctor Solari estos casos de Estados Unidos, de Hollywood,
donde hay unos productores, directores de cine que han perdido el trabajo, han perdido millones porque fueron denunciados por temas de violación o acoso sexual. Pero eso también está ocurriendo acá en el Perú, ¿eh? Hay productores de teatro, de cine, no sé, de televisión, que están siendo denunciados por lo mismo. Y esto está causando un impacto muy grande, ¿eh? En la televisión y en el teatro. Hay artistas niñas, actrices, ¿no? que se han atrevido ya, es como una moda también el asunto a nivel mundial, ¿no? Entonces, como que no callar, pues, claro, como que se ha perdido ya pues lo que había antes, una barrera, ¿no? Que les impedía tratar estos temas y exponerlos públicamente, pero parece que la gran solución va por ahí, ¿eh? De exponerlos públicamente, porque el rato que lo expones al acosador, al violador, esa es la peor sanción, decía el doctor Solari, y está ocurriendo esto. Claro, me parece muy bien, ¿no? Que, no callar, no callar, ¿no? Empecemos a visibilizar a los agresores, pero también acompañemos esa denuncia con pruebas contundentes, porque ahora también, lamentablemente, se utilizan las denuncias para molestar, para incomodar, para fastidiar la vida de alguien que no nos cae bien, o de alguien que nos dejó, o de alguien o adversarios, etcétera. O sea, sepamos utilizar bien los aparatos de justicia para llegar a una verdad. Pero esa verdad, siempre le digo a los clientes, la verdad va acompañada de pruebas. Y la verdad es única, pero se tiene que probar. Muy bien, también el general Eduardo Pérez Rocha es director general de la Policía Nacional del Perú, secretario técnico del Consejo de Seguridad Ciudadana, CONASEC, nos dio unos comentarios también de los casos que se vienen dando y también estadísticas sobre este caso de violación sexual a menores de edad. Vamos a escucharlo. El aspecto de violencia en contra o en agravio de menores de edad, sobre todo niños, no mayormente adolescentes, se debe a 3 causas fundamentales. La primera causa es el aspecto que te digo de educación tanto de padres, de adultos que están a cargo de los menores de edad, y también el aspecto social. El segundo caso es el aspecto, lamentablemente, de que los niños no tienen el aspecto de confianza con los mayores que están a su cargo, por 2 cosas simples. En muchos de los casos son hogares no bien constituidos, vale decir, que el niño está viviendo o con un padrastro o con una madrastra, o de repente con algún otro familiar que no es directo padre y madre. Y finalmente, el aspecto de confianza, el temor, el niño de comunicar situaciones, que te digo, graves, por el miedo a que sean golpeados, el miedo a que sean castigados. Ahora, este es el primer nivel. Si nosotros vemos las estadísticas que siempre, todos los años, la empresa, el famoso ENAPRES, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, cuando habla de victimización, ahí está especificado el aspecto de delitos que se cometen contra los menores de edad, que son sancionados drásticamente. El segundo nivel ya es el aspecto de la adolescencia, vale decir, de 14 hasta inclusive 17 años antes de que cumplan 17 y meses antes de que cumplan los 18, que es ya otro tipo de figura delictiva que se está presentando, porque como son considerados estos adolescentes inimputables, la pena mayor, de acuerdo al Código de Menores, es de 6 años, inclusive si han hecho, que te digo, delitos con pérdida de vida, o sea, que han dado muerte a alguien. Esos adolescentes, al no ser, que te digo, tratados como aspecto delictivo de lo que cometen, sino actos antisociales, se les considera, que te digo, no como un adulto con pena privativa de la libertad en centro de reclusión, sino que los envían a los centros de readaptación. Y la pena, no obstante que ya hayan
llegado a la mayoría de edad, la tiene que culminar en esos centros de adaptación. Por ejemplo, tenemos a Camaranga, y hay pues ya, que te digo, adolescentes que cometieron el hecho, que te digo, cuando tenían 17 años, 6 meses, y como es máximo, que te digo, 6 años, ya van a cumplir 23 y sin embargo siguen en el centro de adaptación. Esto es lo que debía de modificarse. Entonces, básicamente, el problema es, primero, educación. Segundo, cultura. Tercero, el medio donde se desenvuelve. Y lo más importante, el aspecto de que no hay el aspecto de credibilidad de que lo que el menor está, digamos, denunciando. Entonces, por temor, ellos dejan y son, dentro de las estadísticas, sujetos de acciones delictivas, como es el caso de violaciones, situaciones que te digo, de maltratos físicos, y esto es lo que debemos de prestarle atención para reorientar y eliminar el aspecto de maltratos en niños y el aspecto de acciones delictivas de adolescentes, que es preocupante. Muy bien, se suma al comentario previo que usted comentó, doctora, ¿no? Con el tema de los menores de edad que, bueno, ya llegando a unos cerca a los años para cumplir la mayoría de edad, han hecho estos temas. Sí, debiera ser otro tratamiento legislativo esto de los menores de edad que cometen delitos a mesecitos de ser mayores de edad o a años de ser mayores de edad. Y estos centros de rehabilitación, llámese Maranguita, etcétera, se están pues superpoblando porque también hay menores infractores en temas de violación que están incidiendo. Entonces, el tema pasa por un tema cultural, un tema de educación, lo que venimos señalando y que estamos coincidiendo con los diferentes invitados, y el tema que siempre se ha dicho, creer a nuestros hijos, empezar a dar credibilidad a lo que ellos manifiestan, porque no es una broma, o también dar credibilidad y empezar a preocuparnos cuando nuestros hijos no hablan, cuando se quedan en silencio. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿No? De actitud. Bien. ¿Todo bien, hijito? Sí. Entonces, ya, entonces uno dice, todo está bien. No, algo puede estar ocurriendo ahí. Entonces empecemos a involucrarnos bien en la crianza y formación de nuestros hijos, y qué bueno que esta niña, qué bueno, dentro de todo lo que está ocurriendo, habló, le contó a su mamá. ¿Por qué? Porque hay confianza. Entonces la confianza tiene que ser el primer baluarte en el hogar para que nuestros hijos empiecen a contar estas situaciones que lamentablemente les ocurren en el colegio y que no debe volver a ocurrir. Claro que sí. Y lo que ahora tenemos que trabajar es bastante el tema de la información, la sensibilización en el tema de las sanciones. Porque yo creo que conociendo las sanciones las personas van a empezar un poquito a pensar, si hago esto, me va a ocurrir esto, ¿no? Que es importante, ¿no, doctor? Para evitar estos casos de violación que lamentablemente pues conlleva a una persona que ha sufrido estos casos a tenerlo toda la vida marcada, ¿no? En Ecuador, doctora, le comento que existen 2 muñecos, Lola y Pedro, son muñecos parlantes, ¿no? El municipio de Quito quiere llevar a miles de niños el mensaje sobre las partes del cuerpo que nadie puede tocar y así prevenir las alarmantes cifras de abuso sexual en Ecuador. Así que vamos a ver esta iniciativa de prevención que podría ser, ¿no? También para presentarlo aquí en el Perú, ¿por qué no tomar esta iniciativa? Vamos a escuchar este audio. Así habla Pedro y Lola, 2 muñecos parlantes con los que el municipio de Quito quiere llevar a miles de niños mensajes sobre las partes del cuerpo que nadie puede tocar y así prevenir las ya alarmantes cifras de abuso infantil en Ecuador, según María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José. 6 de cada 10 violaciones son a niños, niñas o adolescentes. Además de la alta frecuencia, hablamos de que cerca de 2.000 jóvenes quedaron embarazadas desde el año 2014, siendo menores de 14 años. Junto a la Universidad de las Fuerzas Armadas, un equipo de psicólogos del patronato desarrolló en 2017 la metodología basada en los muñecos como un canal de comunicación directo para enseñar a los niños lo que no es normal que suceda en su entorno, qué partes de su cuerpo nadie debe tocar y a informar si se sienten amenazados.
De 1 de cada 4 niños presentaba o hablaba sobre su situación o hablaba sobre su caso, y el 30% de este 1 de cada 4 niños, sus padres o su entorno no les creyó. Por ellos pretenden que Lola y Pedro se conviertan en un punto de confianza para que los niños le cuenten a sus juguetes aquello que no le dicen a los adultos. Los muñecos tienen varios sensores que se activan cuando los niños presionan partes específicas que reflejan las partes íntimas. Gracias a los sensores se envían mensajes que ayudarán a educar a los pequeños. Consideramos que la única manera de modificar estas estadísticas o estos patrones de comportamiento es a través de la educación. Guaguas con Voz no se limita a enseñar a los pequeños, sino que ha involucrado en el proceso de prevención a educadores de los centros infantiles y a los padres de los menores. Hasta el momento se han invertido más de $40,000 en la estrategia, que se ha enfocado en crear 500,000 de parejas de los muñecos, con los que se lleva el mensaje a menores de hasta 14 años en centros municipales y también en privados. Muy bien, una iniciativa que está pues digna de imitar, llevando sí, esas instituciones educativas en el Ecuador realmente para enseñar a los niños, pues tienen 2, 3, 4 añitos y a veces ellos no saben cómo hablar, ¿no? Entonces expresándose a través de sus muñecos, que a veces son con quien más habla o juegan, puede ser un método para llevar ese tema de prevención sexual. Sí, doctora. el tema lúdico tiene que ser bien aprovechado por los docentes, los maestros. Lo están aprovechando bien, ¿no? En ese caso. Aquí en Perú, y yo creo que debe haber maestros que están haciendo eso, sino que no lo publicitan. Pero nosotros los peruanos somos muy creativos, entonces empecemos a utilizar la creatividad para prevenir temas de violación, para prevenir temas de esta naturaleza que realmente no, ya de verdad quisiéramos hablar de otras cosas más bonitas, más simpáticas, pero es saludable esa iniciativa. Claro que sí, doctora, y también, bueno, ya si ha sucedido casos lamentables sobre violación sexual, pues el papel de la familia es esencial en la recuperación física y emocional del niño que ha sufrido este daño. Y la atención que se le debe proporcionar a este niño, pues no debe ser únicamente concentrarse en el cuidado de sus lesiones físicas, sino también ser coordinada entre distintos profesionales también y dándoles la atención psicológica. Y para ello pues tenemos a la doctora Ana Aldazábal, quien nos va a comentar sobre cómo ayudar estos casos tan difíciles, sobre todo a los padres, a la familia que también se siente dañada viendo estos casos de un familiar tan cercano, tan amado, y lamentablemente, como dice, les ha tocado vivir. Así que vamos a escucharla. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Un gusto poderla tener aquí en Betel Radio. Sí, doctora, y la molestamos para consultarle cómo podría, cómo se ayuda a un niño, a una niña que ha sido violada. Y también la otra pregunta es cómo se ayuda a los padres, porque los padres supongo estarán pasando también un momento terrible, ¿no? Claro, las ayudas en relación a un niño, a un menor, sea menor o a cualquier edad, es necesario un acompañamiento psicoterapéutico especializado, que obviamente la finalidad es que comprenda y reelabore este suceso tan impactante en su vida. Lo que sucede es que muchas veces en este proceso de acompañamiento va acompañado también de un proceso de investigación, y por eso hay que tener mucho cuidado de que el niño, el menor, no se revictimice recordando continuamente lo que ha sucedido. Ahora, es importante también determinar qué tipo de consecuencias ha traído esta agresión, y de acuerdo a ello también va a ser esto nos va a ayudar a tomar decisiones en el abordaje. Por ejemplo, cuando vemos los casos más extremos de que los chicos tienen pesadillas recurrentes, hay alteraciones en la alimentación o hay un retroceso en control de esfínteres, entonces estamos frente a reacciones físicas muy fuertes que pueden ir aunados a conductas pues autolesivas, o en todo caso miedos, aislamiento, ansiedad, tristeza. Entonces todo eso, dependiendo de cuánto se evidencia obviamente estas conductas en el individuo, entonces va a ser necesario determinar tipo de abordaje. Como menciono, es necesario que los padres también
puedan tener los recursos para acompañarlos, ya que, como mencioné a un inicio, si estamos nosotros en paralelo haciendo una investigación, es necesario ver quiénes son las personas encargadas que van a acompañar o van, en este caso, a hacer un proceso de investigación cuidadosa, porque si este niño pasa por diferentes personas que le van a preguntar por lo sucedido, estaríamos más bien incrementando este proceso traumático. Entonces es necesario que los adultos tomen las mejores decisiones, obviamente acompañados, asesorándose con el psicoterapeuta, para ver quiénes serían los encargados y en qué momento para recabar información válida en un proceso de investigación. Y en un proceso de acompañamiento psicoterapéutico, como mencioné, a través obviamente del juego, que es muy importante, los chicos reelaboran el proceso y también va a depender mucho de la edad que tienen. Un niño abusado entre 2, 3 o 4 años tiene un mejor pronóstico de reelaboración de lo que ha sucedido en comparación con chicos que son más grandes, ¿no? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta porque todo esto va a servir en el acompañamiento. Por último, doctora, una preguntita. En muchos casos, no sé con qué tanta frecuencia, la víctima calla, o sea, no verbaliza, no denuncia, no señala lo que ha ocurrido, y a veces demora años en que esto pueda ocurrir, pueda contar finalmente lo que ocurrió. ¿Cómo hacer para que esto no pase, ¿no? Porque el tiempo finalmente se convierte en cómplice del victimario, ¿no? Y la víctima sufre mucho. Por eso hay indicadores. Si nosotros observamos en nuestros pequeños que hay alteraciones en el sueño y en la alimentación, que hay temor, hay pesadillas continuas, hay terrores nocturnos, hay un cambio muy radical en su conducta, en el colegio observan que está más retraído o en todo caso más agresivo, de alguna manera también se observa algún conocimiento muy precoz del tema sexual, algún exhibicionismo o de repente está tocando sus genitales continuamente, que son conductas que no se esperan en los chicos. Esto nos podría indicar la posibilidad de un abuso. Entonces, lo que se recomienda a los padres es estar atentos y observar estas conductas, estos cambios en el comportamiento de sus hijos y observar. Al observar nos ayuda también a indagar si esto puede estar respondiendo o no a un posible abuso. Y si fuese así, lo que primero que hay que asegurar es la protección del menor. Muchas veces los chicos callan porque los padres mencionan o pueden decirle estás mintiendo, estás exagerando, ¿por qué dices eso de tu tío? ¿Por qué dices eso de tu primo? ¿Por qué dices eso del vecino? O inclusive ¿por qué dices eso de mi pareja? En el caso de que las madres hayan vuelto a contraer tener otro compromiso. Entonces es necesario el observar, también el creer en lo que los chicos están diciendo e ir indagando más y sobre todo asegurar la protección. Esto nos ayuda a que el hecho de que si un chico no te menciona lo que ha pasado, sí podríamos nosotros tener indicios para asegurar que eso no se agrave o en todo caso no vuelva a suceder, porque al inicio puede empezar con tocamientos y luego ya esto se hace más en un acto de abuso sexual concreto, ¿no? Entonces, aparte que también tenemos que entender que el abuso no solamente es el acto sexual, sino también es la exposición hacia contenido pornográfico o hacia el hecho de ir tocando al niño o haciendo que el niño toque a la persona que es mayor, porque también tenemos que considerar que el abusador no solamente es adulto, un abusador también puede ser un adolescente, un joven, ¿no? Entonces todo esto es necesario en el caso de que los chicos no mencionen qué esto está pasando, ¿no? Bien, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, por sus valiosos comentarios y confiamos tenerla pronto nuevamente con nosotros. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, así que recomendamos siempre a los padres, debe saber con quién deja al niño y qué hace, dónde están. Siempre una supervisión es muy, pero muy importante. Así que, doctora María Ángela Guamán, muchas gracias porque una vez más usted nos ha acompañado en estos programas. Como usted dice, a veces no es alegre contar estos casos, pero sí sirve mucho poder ayudar en este tema de prevención. Sí, Fanny, don Francisco, amigos de Betel, como siempre a la disposición de ustedes, porque la profesión que tengo, la de ser abogada, va más allá porque es una profesión de servicio a la comunidad. Tenemos que retribuir en algo a la sociedad de lo que hemos aprendido en aulas universitarias. En mi caso, soy de la San Cristóbal de Huamanga y estoy retribuyendo a la sociedad lo que esta universidad me dio, y en la carrera que abracé, la de Derecho, es pues la protección íntegra a los derechos de las personas. Y en este caso, que soy abogada especialista en familia, a la protección íntegra de los derechos del menor, porque el interés superior del menor está por sobre todo. La Así Constitución y las leyes los deben proteger, pero también la familia, que es lo que hemos estado desarrollando. Y ustedes, amigos de Betel, son pues una alianza para nosotros los profesionales, a los diferentes que hemos escuchado, para que podamos llegar con lo que sabemos, con nuestras experiencias, a las personas que nos oyen y nos ven y puedan estar alertas con todo lo que está ocurriendo y sepan que toda acción tiene una consecuencia, y si esa acción es mala, tiene una pena drástica. Muy bien, doctora, muchas gracias, don Francisco. De esta forma llegamos a la parte final, así que buenas tardes a toda la audiencia de Betel Radio. Esto fue Los Especiales de Betel.